El doctor Andy Carrión Centeno es abogado, docente universitario y experto en derecho penal. Lo tenemos, le damos el buenos días de inmediato a Andy. Bienvenido, como siempre, gracias por los comentarios en nombre de nuestros televidentes. Andy, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y nuevamente gracias por la invitación. Gracias también. Estábamos hablando de esta admisión del habeas corpus para anular la prisión preventiva contra Jennifer Paredes, que ya se encuentra en el penal de Santa Mónica. Recordemos, Sandy, que la detenida Jennifer Paredes es cuñada del presidente y el abogado de Jennifer, Marco Riveros Ramos, ha presentado el recurso a favor para que se ordene su inmediata liberación y se anule la medida de 30 meses. ¿Cuál es el comentario profesional del especialista en derecho penal, Andy? Bueno, en el ámbito jurídico, Néstor, debemos de tener en cuenta de que el nuevo Código Procesal Constitucional ha señalado de que cualquier tipo de recurso, sea habeas corpus, acción de amparo, entre otros, que se interpongan ante el Poder Judicial deben ser admitidos. Así es que la admisión de este habeas corpus que busca la liberación, como bien tú has señalado, de Jennifer Paredes, no debe de sorprendernos en atención a que es un procedimiento automático. O sea, este procedimiento siempre debe realizarse. Antes, por ejemplo, si hubiera podido ser algún tipo de noticia el hecho de que un juez, al recibir un recurso de habeas corpus o acción de amparo, lo admita a trámite. Pero el día de hoy ya es una obligación legal. Así es que cualquier tipo de recurso, habeas corpus, acción de amparo, que interponga cualquier tipo de ciudadano, necesariamente tiene que ser admitido por el juez. Cosa que ha sucedido ahora, por ejemplo, de que un juez ha admitido un habeas corpus que interpuso un abogado a favor de Jennifer Paredes. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué comentario me merece el tema de la prisión preventiva que ahora mismo está purgando Jennifer Paredes? Pues yo creo que el juez no ha cumplido con establecer cuáles son realmente los peligros de obstrucción a la justicia o de sustracción de la propia persecución penal que debe de haber él valorado a efectos de imponer una prisión preventiva de 30 meses, ¿no? El Ministerio Público, por un lado, lo solicitó en el marco temporal de 36 meses y por otro lado, evidentemente, la defensa que simplemente señaló de que debía de admitirse una comparecencia con restricciones. Lo que ha hecho el juez es de alguna manera valorar, por ejemplo, los despliegues obstruccionistas que ha en su oportunidad desplegado el presidente de la República, no solamente cuando los fiscales y también la policía se apersonaron a Palacio Presidencial con la demora respectiva de 1 hora o algo más, sino también que no hubieron registros de los videos que pudieran de alguna manera señalar si es que en su oportunidad se encontró o no Jennifer Paredes en Palacio Presidencial. Eso es lo que el juez ha valorado de una manera directa a efectos de señalar de que habría algún tipo de obstrucción, no necesariamente desplegada por la propia Jennifer Paredes, sino también por su relación con Palacio Presidencial, que estamos hablando del funcionario más importante del Perú, Néstor. Y en la presentación aceptada ya de este recurso de habeas corpus, Andy, el abogado señala que ha pedido la nulidad del proceso conseguido contra la hermana de la esposa del presidente y también, por lo tanto, la orden de libertad de la prisión de 30 meses. En el espacio-tiempo histórico, una de las expresiones que se utiliza mucho, ¿qué significa esta presentación, esta admisión? ¿En cuánto tiempo tendría que tomarse una decisión con esa observación importante que has hecho, Andy, de que ha habido apresuramiento, al parecer, en la formulación de la orden de detención
y el proceso. ¿Eso es correcto, uno? Y dos, ¿en cuánto tiempo estaría el juez dando a conocer su decisión con respecto al habeas corpus? Déjame comenzar, Néstor, por la última pregunta del cuánto tiempo tomaría que el juez resuelva el fondo de la interposición del habeas corpus. Y van a ser muchos meses. Yo dudo de que de verdad, al menos en el transcurso de este año, pueda ser resuelto ese recurso de habeas corpus, sino más bien quizás en el próximo, a inicios del próximo año, y que estaríamos hablando de una primera instancia en realidad, porque tendría que subir a una segunda instancia, y esto, de no favorecer a Jennifer Paredes, pues tendría que, por el abogado que ahora mismo está interponiendo ese recurso, interponer un recurso constitucional que podría conllevar incluso hasta que el Tribunal Constitucional pueda ventilar este caso. Eso por un lado. Por el otro lado, si es que desde mi punto de vista jurídico encuentro amparo o justificación a la interposición de esta medida tan gravosa como es la prisión preventiva, ¿no? Yo creo, Néstor, sinceramente que no encuentro algún tipo de justificación. Y yo creo que debemos de remitirnos a los casos de Lavallato, por ejemplo. Recuerda tú, Néstor, de que en su oportunidad los fiscales dirigidos por Rafael Vela y también por José Domingo Pérez solicitaban prisiones preventivas en contra de muchos empresarios o en contra de muchos funcionarios, pero que al final quedó en nada, ¿no? Los éxitos, Néstor, del trabajo fiscal no se miden en relación a cuántas prisiones preventivas o detenciones preliminares ellos logran ante el Poder Judicial, sino se miden en cuanto a sentencias condenatorias ellos logran ante el Poder Judicial. Jennifer Paredes, que duda cabe, es un personaje público, es una familiar del propio presidente de la República, tal como él la señala, ¿no? Que es su hija, y que de alguna manera tiene arraigos. El hecho de que existan muchos elementos para investigarla, porque la Fiscalía le ha imputado la pertenencia a una organización criminal y también el delito de lavado de activos y el delito de colusión, no implica necesariamente de que se pueda solicitar una prisión preventiva. O sea, puede la Fiscalía seguir investigando esta supuesta organización criminal, pero desde mi punto de vista, esta medida de prisión preventiva que acaba de decidir el juez no está justificada. Recordemos de que todavía estamos en una primera instancia. O sea, existe todavía una segunda instancia en el cual 3 jueces van a decidir si amparan o justifican esta primera decisión o no. En el caso de Lavallato, por ejemplo, siempre el juez Concepción Carguancho, recordemos, era el que interponía estas prisiones preventivas, pero finalmente eran rechazadas en una segunda instancia. Incluso el Tribunal Constitucional, si recordamos, Néstor, en el caso de Keiko Fujimori y también en el de Ollanta se pronunciaron en el sentido del que no debía de interponerse prisiones preventivas cuando era evidente el arraigo que tenían estas personas, sea Keiko Fujimori, sea Ollanta, tal es así que estas personas están afrontando sus investigaciones en libertad, Néstor. Entonces, a mí me parece un exceso el hecho de que la Fiscalía haya solicitado una prisión preventiva, más aún con la declaración que ha dado la propia fiscal coordinadora de este equipo especial corrupción del poder, contra la corrupción del poder, en el que decía que no había problemas y que esta prisión preventiva podía revocarse en atención a que ellos colaboren con la justicia, dando a entender de que se instrumentalizaba este tipo de pedidos a efecto de que las personas se sometan a este tipo de procedimientos de colaboración eficaz, que de ninguna manera tendríamos que avalarlo, porque si no, estaríamos como en la época de la esclavitud, Néstor, en las cuales a las personas se les encerraba a efectos de que delaten a otras personas, porque las personas que delatan son personas en principio sospechosas de cometer un delito. Es por eso que se someten a este procedimiento de colaboración eficaz. Recordemos de que Hugo Espino y la hermana Angie Ospino, ella estaba embarazada, era una situación muy complicada para ella afrontar un pedido de detención preliminar de 10 días y que se han visto obligados en atención a este pedido de colaborar con la justicia. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, Néstor, a efectos de valorar si es que realmente ha sido bien concedido o no esta prisión preventiva en contra de Jennifer Paredes.
Muy bien la precisión y lo destacamos para nuestros televidentes que no está plenamente justificada las causas de la detención. Segundo, que se trata de un personaje ligado al presidente, entonces las conclusiones llevan a que se ha actuado más en función política y no a una decisión legal. Clarísimo para nuestros televidentes. Y nos señalas también que dentro de estas posibilidades que son a largo plazo, está el Tribunal Constitucional, pero el abogado también, y ahí quisiera el comentario tuyo, Andy, porque el abogado Marco Riveros ha considerado que busca ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y señala los ribetes políticos, que estamos hablando del caso, y presión mediática, porque hemos visto hace unos momentos, si le pedimos a producción si nos puede colocar nuevamente el titular del TROME, porque ahí está explicado claramente todos los elementos que estamos comentando. Y Jennifer Paredes fue internada ayer en penal de Lurigancho, donde estuvieron Nadine y Keiko, connotación política. Cuñadita duerme en Santa Mónica, y ahí el otro comentario, familiar del presidente Castillo pasará 30 meses de prisión preventiva. Entonces, al parecer, ya las decisiones están y la libertad va a esperar un tiempo determinado. En el escenario nacional, el Tribunal Constitucional, pero en el escenario internacional, la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que dice Marcos Riveros para el comentario, Andy? Los ribetes políticos y presión mediática, su recurso podría no prosperar, por lo que corresponde que la Corte Interamericana, está hablando del escenario nacional, por lo que corresponde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA conozca de este atropello. Dice que también señala, ¿no?, que se procesa a Jennifer Paredes por ser familiar del presidente Pedro Castillo. Una discriminación política absolutamente clara. Estas explicaciones, estas justificaciones que van a estar seguramente en el documento que piensan entregar a la Corte Interamericana, ¿qué futuro puede tener en una decisión a esa instancia supranacional, Andy? Primero, Néstor, señalar de que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tomar su debido tiempo. Dudo de que una decisión podamos esperarla siquiera el próximo año, sino el año 2023 o 2024, en atención a que uno de los presupuestos para acceder a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de que se agote la vía nacional. Y si uno advierte de que recién en la vía nacional estamos ante una primera instancia, ante la cual se ha interpuesto un recurso de habeas corpus, esperamos que en una segunda instancia se resuelva siquiera este año, porque podría ser el próximo año. Y en atención al presupuesto de la Corte, primero requiere de que se agoten las instancias internas nacionales, pues yo creo que esto va a tomar muchísimo tiempo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la interposición de recursos de habeas corpus yo creo que está justificado, al menos en este caso, puesto que ya el mismo Tribunal Constitucional en decisiones precedentes ha señalado, sobre todo en el caso de Nadine Heredia, Néstor. En el caso de Nadine Heredia, si uno recuerda, pues se creyó de que ella, a raíz de su postulación a un puesto en Suiza, por ejemplo, de un alto puesto funcionarial, no iba a tener ningún tipo de arraigo. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional es de que primero hay que preferir a los niños, ¿no?, porque ella tiene 2 hijos, entonces ella necesita estar al lado de los niños. Pero en segundo lugar, Néstor, de que la prisión preventiva solo responde a situaciones excepcionales. Es decir, por ejemplo, intenta escapar de la persecución pública, no se presenta las citaciones que tiene dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público. Entonces, es en rigor una situación excepcional. ¿Qué pasa con Jennifer Paredes? Pues ella se presentó a las citaciones que le cursó el Ministerio Público y es más, se entregó, vamos, con algún tipo de dilema respecto a si estaba o no en Palacio Presidencial un día antes, pero se entregó al día siguiente al Ministerio Público. Entonces, si se ha entregado, la regla, y ahí comparando como lo hacen los países de Europa, la regla sería afrontar cualquier tipo de investigación en libertad. En el Perú, lamentablemente, y esto ya lo hemos venido señalando desde hace mucho tiempo,
los éxitos se suelen medir de acuerdo a las prisiones preventivas que logran los fiscales. Pero vuelvo a repetir, esos no son los éxitos de los fiscales, sino más bien sentencias condenatorias a las que puedan acceder. Situación difícil para Jennifer como persona, ¿no? Y el hecho de ser familiar directa del presidente todavía da un antecedente más. Vamos a estar atentos, entonces esto significa que tenemos para rato en este tema y en otros temas que también están en agenda, el caso de Keiko que ya hemos hablado y el caso del proceso de Lavallato, el mismo proceso del expresidente Alejandro Toledo, que también ha sido testigo en el caso de la exalcaldesa. Todo un panorama penal de nuestro país que se vislumbra, y esta es la pregunta final, porque va a quedar en agenda todos estos temas, Andy, ¿está caminando el sistema de justicia con estas observaciones ligeras que se están tomando con respecto a personajes involucrados en presuntos delitos? ¿Cómo es la apreciación con la experiencia, a pesar de la juventud, Andy, con la experiencia y el conocimiento legal en nuestro país? Los casos, Néstor, están avanzando, eso no cabe lugar a dudas, pero yo creo que los casos deben de investigarse con las personas libres, en tanto no ameriten investigarse a través de prisiones preventivas, ¿no? Y hay algo que sí me preocupó mucho de una declaración de Marita Barreto, cuando le preguntaron del por qué había solicitado medidas tan gravosas como la prisión preventiva o las detenciones preliminares, y ella manifestó de que cabría en estos casos la posibilidad de que ellos se sometan a un proceso de colaboración eficaz, con lo cual dejó traslucir de que este tipo de medidas más bien eran instrumentalizadas a efectos de que las personas declaren en contra de quienes son investigados. Esto, Néstor, en un Estado de Derecho no debe de permitirse. Estamos volviendo a un estado de esclavitud, ¿verdad?, en las que se encerraba a las personas a efectos de que puedan, a través de este encierro, declarar en contra de otras. Yo creo que si amerita una detención preventiva, preliminar o una prisión preventiva, debiera ser porque redundan los casos en el caso concreto, ¿no? Toledo, por ejemplo, Néstor se le encontró con maletas llenas de dinero. Amerita, por ejemplo, en esos casos interponer una prisión preventiva porque, en efecto, podría ameritar el hecho de que esas personas fuguen al extranjero para poder sustraerse de la persecución pública. Veamos cómo avanza en adelante este tipo de casos, pero yo estaría contento de que se logren condenas antes de prisiones preventivas, Néstor. Totalmente de acuerdo, porque estamos regresando a la esclavitud, pero también al chantaje, ¿no? Finalmente es un chantaje, declárate colaborador eficaz para profundizar más con el objetivo que no es Jennifer Paredes, sino los objetivos están más allá. Y eso lo dejamos para nuestros televidentes. Gracias, Sandy. Gracias por los conocimientos, por compartir estos comentarios. Y tenemos en agenda, la próxima podremos hablar ya que hemos conversado brevemente del expresidente Alejandro Toledo, con todos los indicios que tiene de estar, sí, él ya realmente en prisión. Pero hay un proceso de extradición que es bastante complicado también. Gracias, Sandy. Buen día. Gracias a ustedes.